Quienes hacemos sobre ciencia sabemos y estamos convencidos además de que en la investigación, en el conocimiento, en los recursos naturales y humanos de este país está el verdadero y único camino del desarrollo, del crecimiento y también, ¿por qué no agregar a esta lista el de la igualdad, el de la distribución justa? Apostar a la generación de ciencia, a la generación de saberes, ha sido siempre el objetivo de este programa, que entra ya en el cierre de su 9º año, 4 años aquí en TV Ciudad y 9 años de periodismo científico. Hoy terminamos el ciclo 2024 de Sobre Ciencia, insisto, lo dije recién, el 4º año consecutivo de Sobre Ciencia en TV Ciudad. Y habrá 5º, afortunadamente nos podemos despedir sabiendo que regresaremos a esta pantalla el año próximo. Pero vuelvo al inicio. Vamos a volver una vez más en este programa de hoy, como cierre de año, a mostrarles de distintas maneras las formas en las que la ciencia, la investigación, el talento de quienes habitan este territorio puede conducirnos hacia un futuro que nos prometa mejores cosas. Y vamos a mostrarlo de distintos ángulos, con un poco más de reflexión, cierto toque de humor, informes que nos van a contar cosas que tal vez no sabíamos y finalmente un análisis, porque también acabamos de atravesar un proceso electoral que deja a este país encaminado una vez más en una transición democrática. ¿Qué debería esperarse de quienes van a asumir el comando de este país en materia de ciencia? ¿Qué sería lo deseable para que tengamos un crecimiento sólido basado en el conocimiento? A eso, y vuelvo al punto de partida de estas palabras, a eso apostamos, en eso creemos, de eso estamos convencidos todas las personas que hacemos sobre ciencia. Y como cada día de este año, arrancamos contándoles lo más destacado de la información científica de esta semana en nuestro Salpicón. ¿De qué manera posibles desarreglos en nuestros ritmos biológicos impactan en nuestra salud? ¿Qué saben la ciencia y la medicina sobre cómo tratar y detectar estos impactos? Sobre eso tratarán las próximas jornadas de salud circadiana a realizarse en el Hospital de Clínicas el 10 y 11 de diciembre. La actividad es organizada por investigadores e investigadoras de Facultad de Ciencias y de Medicina de la Universidad de la República y está dirigida tanto a científicos como médicos y estudiantes. En ambos días, diferentes paneles de especialistas abordarán temas como el reloj biológico en la salud y la enfermedad, el impacto del ciclo sueño-vigilia en la gestación, el posparto y la primera infancia, el sueño y su influencia en la salud y los conocimientos sobre la salud circadiana en la población uruguaya. Por más información e inscripciones, visitar la página que figura al pie de pantalla. En Azerbaiyán finalizó la COP29, una nueva edición de la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas que alcanzó un modesto acuerdo de financiamiento para atender los efectos de la crisis climática que desalentó las expectativas de los países en desarrollo. Luego de 2 semanas de intensas negociaciones, el resultado de la reunión fue un acuerdo que triplica la meta anterior y llega a un monto de $300.000 millones anuales para 2035. La propuesta de América Latina y el resto de los países en desarrollo era de que se llegara a $1,3 billones anuales. Esta cifra, sin embargo, solo fue consignada en el acuerdo de la COP29 como voluntaria para los países desarrollados. La próxima reunión de la COP será en la ciudad amazónica de Belém do Pará, en Brasil, en 2025. Más de 40 estudios científicos publicados en la última semana en diferentes magazines del grupo de la revista Nature avanzan hacia la construcción de un atlas en 3D de todas las células humanas, aplicando técnicas genómicas a cada célula individual, junto con potentes herramientas bioinformáticas y de inteligencia artificial. La ciencia busca indagar cuáles de los 20.000 genes del genoma humano están activos en cada tipo de célula, qué proteínas producen y cómo actúan y se comunican. Los más de 40 estudios publicados recientemente en publicaciones del grupo Nature suponen un momento crucial para el Atlas, que no solo cubre el organismo de una persona adulta, sino también el desarrollo de la placenta, el esqueleto y el sistema nervioso, hasta el impacto de las variaciones genéticas en las enfermedades de las células, pasando por los efectos del COVID-19 sobre los pulmones o la función y las alteraciones del aparato digestivo, entre otros campos.
Cuando arrancamos este ciclo 2024 en Sobre Ciencia, una de las novedades que les presentamos fue la participación de integrantes del colectivo Bardo Científico aquí en estudios. Y bueno, a lo largo del año, una vez por mes, contamos con un monólogo de divulgación que nos fue mostrando de una manera descontracturada cosas que tal vez no sabíamos del conocimiento. Bueno, y lo guardamos para el final. Nos vamos a volver a despedir con Bardo Científico. Hoy es el turno de Gonzalo Figueiro. Y el monólogo tiene que ver con genética, con ancestría y con la población originaria de nuestro país. Hace casi 30 años entré a la Facultad de Humanidades a estudiar arqueología. Quería ser como Indiana Jones, usar un lácteo, agarrarme a trompadas con los nazis y descubrir tesoros del pasado. Y cuando pensaba en el pasado, para Uruguay, pensaba en indígenas. Porque cuando era adolescente, me habían enseñado que en abril de 1831, en un lugar llamado Salsipuedes, los indígenas del Uruguay habían sido exterminados y que éramos un país sin indios. Aprendí que éramos una población de gente bajada de los barcos, descendientes de inmigrantes europeos y de africanos esclavizados. Pero cuando entré a la facultad, supe de una antropóloga que en la década de 1980 se había interesado por anomalías. Anomalías como el grupo sanguíneo seropositivo, como el diente en pala, como la mancha mongólica. Todos rasgos que son muy frecuentes en indígenas, pero que también están en la población uruguaya. Entonces, ¿no será que no somos un país sin indios? La antropóloga que se había interesado por esas anomalías se llama Mónica Sanz. Y cuando empecé a trabajar con ella, se había interesado por el ADN mitocondrial. Se trata de un ADN que se encuentra afuera del núcleo de la célula y que heredamos exclusivamente de nuestras madres. Estudiando el ADN mitocondrial de una persona, podemos saber el origen de su linaje materno. Y cuando un estudiante de Mónica analizó el ADN mitocondrial de 100 personas tomadas al azar de Tacuarembó, se encontró con que 62 de ellas tenían un antepasado indígena en sus mitocondrias. Hoy, después de haber analizado 1 millar de ADN mitocondriales de todo el territorio nacional, sabemos que 1 de cada 3 uruguayos y uruguayas tiene una antepasada indígena. Bueno, yo quería ser arqueólogo y me hice arqueólogo. ¿Utilicé látigo? No. ¿Me agarré a trompadas con los nazis? Bueno, por lo menos no en mi horario de trabajo. Pero sí descubrí tesoros del pasado. En el ADN mitocondrial de indígenas que vivieron hace 1500 años y cuyos linajes se encuentran presentes en uruguayos y uruguayas de hoy en día. En Salsipuedes no los mataron a todos, ni a todas. Quedaron 300 prisioneros y prisioneras, mujeres y niños, que diezmados y dispersados como mano de obra por las estancias, perdieron su idioma, perdieron su identidad y casi la memoria. Pero en nuestro país hay gente que se mira al espejo y no ve la cara de lo que le enseñaron en la escuela. No ve la cara de un europeo ni de un descendiente de africanos. Ve la cara de algo que supuestamente en Uruguay no hay. Y cuando se entera de que 1 de cada 3 uruguayos y uruguayas tiene un antepasado indígena, puede entonces, de a pedacitos, recomponer su memoria. Y de la misma manera que gracias al ADN, tantas personas recuperaron su nombre y su apellido, gracias al ADN podemos recuperar otras identidades de raíces étnicas profundas que pueden ser rescatadas y florecer. Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia, un placer. Tuviste en su momento como entrevistado en Sobre Ciencia el año pasado y ojalá que podamos volver a hablar de esto en nuestro programa el año que viene, porque siempre tienen en el grupo de trabajo que lidera Mónica y que vos integrás cosas maravillosas para compartir. Ojalá que sí, porque el año que viene probablemente tengamos algunos resultados nuevos. Upa, interesante. Bueno, quédale adelante entonces. Sí, señor. Muchas gracias, Gonzalo, y en vos el saludo a toda la gente de Bardo que fue viniendo todo el año a acompañarnos. Será nada. Muchísimas gracias a vos. Pausa en Sobre Ciencia y ya volvemos.
Presenta Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Segundo bloque del último programa del año de Sobre Ciencia. Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone. Hoy lo compartimos acá al cierre del 2024. Nos encontramos en el living para terminar el año. Exactamente. Nos faltaría algún aperitivo, pero Una bueno. picadita. Exacto, pero bueno. Cuarto ciclo de Sobre Ciencia en televisión. Van 4 y 9 años completos desde que Sobre Ciencia empezó a generar espacio de periodismo científico. Va a haber fiesta el año que viene para los 10, ¿no? Seguro que sí. La década hay que festejarla, Exacto, ¿cómo no? como corresponde. Bueno, a ver, tenemos 2 informes que tienen que ver de muy distinta manera con estar al aire libre. Sí, a eso a vos te gusta A mí engancharlo. me gusta enganchar, de alguna manera hay un link. Vamos un a nexo. engancharlos. Y, a ver, la actividad de la que vos nos vas a hablar, yo no conozco que se pueda hacer sin luz natural. Exactamente, al aire libre. Y Alexandra nos va a hablar de luz natural, así que bueno, ahí encontré un punto. Pero Dani, a ver, ¿a dónde nos vas a llevar? Bueno, para terminar el año lo que quisimos hacer es nuevamente mostrar ciencia en lugares que no vemos, ¿no? En lugares donde no vemos la ciencia a simple vista, pero la ciencia siempre está. Y por eso nos fuimos a un punto muy característico de la ciudad de Montevideo, como es el Club de Golf de Punta Carretas. Allí no vamos a hablar de golf, no vamos a hablar de física, ni de la curva de la pelota, ni la velocidad con la que viaja. Un eagle, ¿no? No vamos a hablar eso de nada está. de eso, pero vamos a hablar de una ciencia que está allí y que no vemos, que es la agrimensura. Ajá. Y que es una ciencia que creo que en Sobre Ciencia, por lo menos en estos 4 años, no ha estado. Así que bueno, es una nueva disciplina que vamos a presentar acá y esta vez la vamos a vincular al golf. ¿Qué es la agrimensura? ¿Dónde está? Porque también está en el golf, como lo vamos a ver, pero en muchos otros lugares. Para eso hablamos con Francisco Marona, que es agrimensor y golfista, por supuesto. Muy bien. En Uruguay, la agrimensura se encuentra presente desde tiempos de la colonización. Si nos ponemos a pensar en la repartición de tierras, desde ahí hasta hoy estamos presentes en la historia de Uruguay. El agrimensor lo que hace es un paralelismo con la medicina. El médico que hace las ecografías, hace una ecografía y hace un diagnóstico que otro médico especialista, pueda elaborar un diagnóstico y un tratamiento. Pues bien, nosotros somos como los médicos o los ingenieros que hacemos esas radiografías para poder transmitir ese modelaje para que otros profesionales puedan interactuar y poder tener el diagrama de lo que van a hacer. Hoy la agrimensura está en cosas que no vemos y que vemos, en los límites de propiedades para la función de los escribanos, a los arquitectos como para darle los elementos necesarios a la hora de poder proyectar, a las carreteras. También en el deporte, nuestra actividad es importante a la hora de los diseños y a la hora también de la ejecución de los juegos cuando se realizan. En el ciclismo podemos evaluar a qué velocidad va, qué recorrido, la topografía, cómo es que va el ciclista subiendo y bajando. Lo vemos en vela, en navegación, por dónde se va desarrollando, a qué velocidad va, por qué trayectoria va. Con respecto a lo de las canchas, tenemos diferentes tipos de canchas. En una cancha de golf, como la que estamos ahora, se respeta mucho lo que es la topografía del lugar. En cambio, en una cancha de fútbol, que es la tradicional, tenemos una simetría. Tenemos 2 caídas a 2 aguas, por lo general, por el escurrimiento y por la simetría. En una cancha de tenis tenemos una horizontalidad y de acuerdo a eso vamos cambiando. Además, con las herramientas y con los instrumentales que han avanzado con respecto al tiempo, obviamente que se ha podido ampliar más el campo nuestro. Si hay algo que no le podés decir a un agrimensor, es agrónomo. No creo que es la peor confusión que uno puede cometer en cuanto a profesiones. No lo comentamos en este informe, ahora, entonces. Pero recordaba varias charlas de ese estilo. No, y lo otro que me quedé con lo de las canchas de fútbol a 2 aguas. Exacto. Uno ha visto muchas en Uruguay que seguramente nunca tuvieron un agrimensor.
Puede ser, es otro, un informe para el año que Exacto. viene. Pero bueno, arquitectura, como decía Francisco, en arquitectura para delimitar terrenos o bueno, construir edificios, en vialidad, por supuesto. En muchos de estos ámbitos la agrimensura está y quizás está un poquito más presente. Pero también está en el deporte, como decía Francisco, y específicamente en el campo de golf. Eso fue lo que le preguntamos, ¿dónde está la agrimensura en el campo de golf? Y esto fue lo que nos dijo en la segunda parte del informe. Un campo de golf consta de 18 hoyos. Esos hoyos tienen una salida que se llama tee y una llegada que es el green donde está el hoyo. Eso se desarrolla en un camino que es un fairway. Esos hoyos están como encadenados de tal forma de que cuando llegamos al hoyo 1 tenemos la salida del hoyo 2 inmediatamente consecutivamente. Todas las canchas son distintas porque justamente se respeta la topografía y además en el diseño, que no solo interviene un ingeniero agrimensor, intervienen una cantidad, paisajistas, ingenieros hidráulicos, golfistas especialmente, porque el diseño de una cancha de golf consta no solo de la topografía, los árboles juegan un papel importante, las lagunas juegan un papel importante, los bunkers son esas como piscinas de arena, que son trampas. La agrimensura en todo esto influye porque, de acuerdo a todas estas características que estábamos diciendo, el manejo del agua, primero que nada, es clave. Tenemos que manejar muy bien el agua a la hora de que no se empose, que no queden charcos y, sobre todo, el green, donde está el hoyo. Esa es la zona más delicada y es donde hay una intervención con respecto a la parte del green, es que como lleva un césped muy especial, lleva un drenaje muchísimo, pero muchísimo mayor que a lo que es el fairway, el camino, lo que llamábamos el camino. Necesitamos justamente tener drenajes, se hacen como pequeños lomitas, por decir así, pero que a su vez ese green tiene desniveles. Esos desniveles juegan cuando en el deporte del golf de diferente forma a la hora de la definición. Los agrimensores podemos decir, bueno, aquí podemos hacer una hondonada para que el agua pase y eso a su vez genera una dificultad a la hora del juego. O otra, cuando juntamos el agua que estábamos hablando, la llevamos a un determinado lugar, que por lo general todas las canchas de golf, los que han visto, tienen un lago o muchos lagos, justamente por eso, porque es que vamos conduciendo el agua para un solo lugar y ese lugar genera también un obstáculo y un paisajismo muy agradable a la hora del juego. Es muy interesante, Daniela, porque a diferencia de otros deportes donde hay que transformar el terreno en algo particular, acá se usa, ¿no? Como explicaba bien el ingeniero, ciertas particularidades, características únicas para que cada cancha sea distinta de otra. Exacto, el terreno, ¿no? Es parte del Claro. juego, ¿no? En este caso hay que respetarlo para poder aprovechar esas... Muchísima ciencia en el campo Mucha de golf. ciencia y muchas disciplinas diferentes, ¿no? Paisajismo, bueno, los mismos golfistas, ¿no? Muchos saberes. Y él habló, por ejemplo, de las lagunas que están muy presentes en las canchas de golf, no son antojadizas, tienen que ver con, bueno, con llevar el agua que se empozaría en otras partes de la cancha para que, bueno, no pase eso. Entonces tiene que ver con este trabajo de la agrimensura. Pero además de las medidas, de las diferentes disciplinas, también la agrimensura es una disciplina muy asociada a la tecnología, ¿no? Que ha tenido una evolución también en los últimos
en las últimas décadas como todo. Entonces, lo que le preguntamos para cerrar esta tercera parte del informe a Francisco es, bueno, ¿cuáles son las disciplinas? ¿Cómo ha evolucionado la tecnología asociada a la agrimensura y el campo de golf? Las herramientas del agrimensor han variado notoriamente. Se comenzó midiendo a cinta, a agujas, a caminando, se fue llegando al teodorito, un instrumental con mucha precisión, que primero era mecánico, después fue óptico, después fue con un rayo láser, después nos fuimos adelantando y vinieron otros instrumentales como el GPS. También tenemos el escáner y todas esas herramientas, estas son en campo. Nuestra profesión tiene un 50% de desarrollo en el campo con la naturaleza y también tiene un desarrollo en gabinete, en estudio, en despacho, en donde tenemos que desarrollar esos cálculos. Ahí también tuvimos una impresionante evolución desde los primeros agrimensores que hacían cálculos con la regla, con las hojitas de cálculo para los algoritmos, para los logaritmos, hasta lo que hoy en día son programas que nos dan absolutamente todo. Lo que no quiere decir, y esto es muy importante, que es más fácil hoy, porque en la agrimensura siempre decimos lo mismo. Medir, mide cualquiera. El problema está en hasta dónde medir y con qué medir. Es saber, bueno, muy bien, yo voy a medir con un GPS una distancia. GPS hay muchos, pero supongamos, si estoy navegando para los barcos, un GPS puede tener un margen de error de más o menos 5 o 6 metros y no le pasa nada. En cambio, si voy a medir en donde voy a poner una maquinaria que es milimétrica, yo no puedo usar ese mismo GPS, necesito otro GPS de otras características para que sea geodésico y me pueda determinar al milímetro dónde está puesto. Bueno, y además de lo que pasa en el terreno, aprendimos algo que pasa por sobre la atmósfera, ¿no? Que no todos los GPS son iguales. Totalmente, Sí. por eso todo el área, todo el ámbito de la tecnología aplicada a la agrimensura es otro informe para el año que viene quizás. Excelente. ¿No? Bueno, hicimos 18 hoyos, no nos cuidamos mucho de la luz solar y ahora vamos a ver qué efectos vamos a padecer por esto, Alexandra. A ver. Bueno, vamos a hablar de los efectos de los rayos ultravioletas en nuestra piel, que este año estuvimos el ciclo de medicina estética y ciencia, un poco para cerrar en este tema que es tan importante. Y bueno, para conocer más justamente de los efectos de los rayos ultravioletas, ahora que estamos como decís vos, los deportes al aire libre, la playa, que ya se inauguró en estos días calurosos, la temporada de playa, es muy importante conocerlo y para eso hablamos con la doctora Caroline Agorio, que ella es dermatóloga, es magíster en ciencias biomédicas y expresidenta de la Sociedad de Dermatología del Uruguay. Y en esta primera parte del informe ella nos cuenta qué tipos de rayos solares son los rayos ultravioletas que nos afectan la piel y también cómo reaccionan los diferentes tipos de piel frente a la radiación solar. Para hablar de los rayos solares, tenemos que hablar primero del espectro de la radiación solar. Cuando el espectro solar tenemos los rayos ultravioletas B, tenemos la luz visible y los infrarrojos. Esos son los que nos llegan a la Tierra y recibimos nosotros. Después tenemos otros tipos de radiaciones que son filtradas y que nos llegan. Los que dañan la piel son entonces los ultravioletas A y B y dañan de distinta manera. Los ultravioletas B son los responsables de las quemaduras solares, del eritema solar, o sea que es el efecto inmediato que cuando nos exponemos al sol sentimos. Además también van a participar en lo que es el bronceado y también a largo plazo van a participar en lo que es la carcinogénesis, el cáncer de piel. En cuanto a los ultravioletas A, sobre todo participan en el bronceado, ¿sí? No van a dar una quemadura solar, no generan eritema solar,
pero actúan más profundamente que los B, actúan más en profundidad, o sea, llegan a las capas más profundas de la piel y entonces participan en el proceso de envejecimiento cutáneo, que tanto le importa a la población en general, ¿no? ¿Por qué? Porque producen daño en las fibras elásticas y colágenas, destruyendo esa piel, esa dermis, afinándola y, bueno, y acelerando el envejecimiento, o sea, el envejecimiento prematuro de la piel. Tanto los rayos UVA como UVB participan también en lo que es la carcinogénesis, produciendo mutaciones en el ADN de las células. Esas mutaciones se van acumulando a lo largo de la vida, entonces estas radiaciones lo que generan es el cáncer de piel a la larga. Nosotros tenemos sistemas de reparación del ADN que nos ayudan a que estas mutaciones se vayan como sanando, pero a veces estas reparaciones no se producen eficientemente o se escapan y vamos acumulando mutaciones a lo largo de la vida. No todas las pieles responden igual a las radiaciones ultravioletas. Se definen 6 tipos de piel o fototipos que van del 1 al 6. 1 y 2 son aquellas pieles muy blancas, de personas de ojos claros, rubias, que se broncean muy poco. Los 1 prácticamente no se broncean, los 2 se broncean muy poquito, retienen muy poco el bronceado y rápidamente lo pierden. Esas personas que nunca vamos a ver que están bronceadas y que siempre van a estar más bien coloradas frente a la exposición solar. Y después tenemos los fototipos 4 y 5, que son las pieles más morochas, más oscuras, que se broncean muy fácilmente, retienen el bronceado por mucho tiempo y son personas de pelo morocho, negro, ojos oscuros y la piel bien oscura. Estos tipos de pieles que veníamos hablando se relaciona con la producción de melanina. Los tipos 1 y 2 producen muy poca melanina frente al estímulo solar. Los 3 y 4 lo van a producir en forma intermedia y los 5 y 6 lo producen naturalmente, ya la tienen naturalmente y eso hace que resistan mucho mejor a la radiación ultravioleta. Esto no quiere decir que no sufran el daño solar. Interesante esto último, Alexandra, ¿no? Decir, bueno, más allá de lo que uno pueda ver como secuela o como consecuencia en la piel, el daño puede estar igual. Claro, bueno, y también nos decía, Carolina nos explicaba qué pasa con los rayos ultravioletas y las superficies, porque a veces nos dicen siempre en esta época del año, bueno, que es importante, que a veces estamos bajo la sombrilla, pero nos quemamos igual, o en el agua y nos quemamos igual, y bueno, nos va a explicar por qué en la próxima parte del informe, y también nos va a contar ¿cuál es la población de riesgo cuando hablamos de cáncer de piel? Hay que tener en cuenta que las superficies pueden amplificar el efecto de las radiaciones ultravioletas. Entonces, superficies como la arena, el agua y la nieve reflejan, entonces a veces pasa que personas que están bajo sombra igual se están quemando porque les refleja la arena o si están en el agua, ¿por qué se queman más a veces que en otros lugares? Eso es porque el efecto amplificador de los rayos ultravioletas en estas superficies. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nos creemos que por estar adentro del agua no nos vamos a quemar. Los rayos ultravioletas atraviesan el agua hasta 50 centímetros, llegan, o sea que nos vamos a quemar debajo del agua y por eso es bien importante ponernos protectores solares que sean resistentes al agua o más que protectores solares, ropa adecuada con licras que tengan protección UV para cuidarnos justamente en ese sentido. Hablamos de población de riesgo, hablamos de riesgo de cáncer de piel. Entonces, las personas que están muy expuestas al sol, por ejemplo, los trabajadores rurales, los obreros de la construcción, personas que trabajen arriba de un barco, ya de por sí, por tener muchas horas de exposición solar, van a tener un riesgo aumentado en relación a tener un cáncer de piel a futuro.
Personas que tengan tipos de pieles muy claras tienen un riesgo aumentado, por supuesto, porque resisten mucho menor la exposición solar. Personas inmunosuprimidas, por ejemplo los trasplantados renales, reciben medicación que les suprime el sistema inmunológico y no les permite defenderse adecuadamente frente a la radiación ultravioleta, tienen un riesgo súper aumentado en relación a la población general. Y por último, la población infantil, los niños y adolescentes, que en particular, ¿por qué esta población es la más vulnerable? Si bien son sanos, sabemos que la piel del niño es una piel más fina, inmunológicamente más inmadura, que no produce tanta melanina, entonces frente a la misma exposición solar se va a defender de forma menos eficiente. Es importante cuidar a esta población, pero además hay que tener en cuenta que los niños y adolescentes pasan muchas horas al sol por sus actividades. Está demostrado, se sabe que entre el 50 y el 80% de la radiación ultravioleta la recibimos en nuestros primeros 20 años de vida. Entonces ahí es donde tenemos que hacer foco en todo lo que sea campañas de prevención, cuidar a esta población, que es donde se juega todo, se juega el futuro. Cuando pensamos en aplicarnos un protector solar, tenemos que fijarnos que cubra tanto rayos ultravioletas A como B, o sea que sean de amplio espectro. El factor de protección solar, o sea el SPF, lo que nos está hablando es cómo nos protege de la radiación ultravioleta B, no está hablando de la A. Cuando elegimos qué número, siempre tenemos que tratar de elegir uno que sea más de 30. El 30 me está cubriendo el 97% de la radiación ultravioleta. Un factor 50 me protege un 98%. O sea que la diferencia no es tanta. Va a ser más importante cómo me aplico el protector solar, si me lo repongo a las 2 horas, de si me pongo un 30 o un 50. Bueno, esta última parte también era interesante, que tiene que ver con la graduación del protector solar que uno elige, Sí, ¿no? ella dice que a veces los protectores solares con una graduación muy alta generan una sensación falsa de seguridad, decir, bueno, me puse un factor que dice 90 o una pantalla, un bloqueador y no me lo repongo o no me pongo mucha cantidad. Y es peor que usar un 30 y sí cuidarlo. Y sí, exactamente. Muy útil porque esta es la época donde uno se compra el protector, ¿no? Claro, para el verano. Sí. Claro, bueno, importante. Sí, en la última parte del informe, bueno, Carolina nos cuenta justamente, habla de los diferentes tipos de cáncer de piel. Bien. Y cómo está Uruguay en este sentido, ¿no? Y lo importante que es cambiar un poco eso de la moda, de estar bronceado, y realmente es algo que no es bueno para la salud, y bueno, ella lo remarca en la última parte del informe. Muy bien. El cáncer de piel se produce por mutaciones en el ADN de las células causadas principalmente por las radiaciones ultravioletas. Esas mutaciones se acumulan a lo largo de la vida hasta que se logra lo que se llama el genotipo carcinógeno y se expresa clínicamente por la presencia de cáncer de piel. El cáncer de piel hay 3 tipos principales, los más frecuentes, que son el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular, que es segundo en frecuencia, y el melanoma. El melanoma es el que más nos preocupa porque es el más grave en cuanto a pronóstico, porque los pacientes pueden morir por esto, afecta a una población más joven y es el que tiene más mortalidad. Los cánceres de piel, tanto vasocelular como espinocelular, en general son tumores que se localizan solo en la piel y menos frecuentemente dan metástasis. Uruguay es el país de Latinoamérica que tiene las cifras más altas de cáncer de piel. Tenemos cerca de más de 3.100 casos anuales de cáncer de piel, de los cuales cerca de 300 corresponden a melanoma. Muere un uruguayo cada 4 días de melanoma y 1 cada 9 días de los otros tipos de cáncer de piel. Estas cifras son bastante, no digo alarmantes, pero preocupantes, y que tenemos que tener políticas de salud que tengan más impacto y que puedan justamente llegar a la población joven a través de programas de prevención y de educación en lo que son los hábitos y costumbres y exposición solar.
A la orilla de la playa es importante cómo me voy a poner el protector solar. Lo voy a poner a aplicar media hora antes. ¿Por qué? Porque necesitamos que los productos absorban para que los principios activos estén activos y estén funcionando. Es importante poner una buena cantidad, ¿sí? No vale poner una repasadita y sentir que estoy protegido porque no va a funcionar, no va a actuar, no va a durar el tiempo que tiene que durar. Tengo que poner una capa generosa que se absorba, pero que tiene que ser generosa. Tengo que quedar pegajoso para ir a la playa. Me lo tengo que reponer cada vez que me meta al agua, o sea, cuando salga del agua, y cada vez que haga deporte y transpire me tengo que reponer porque se pierde, el protector se pierde. Y además tengo que ponerlo cada 2 horas, porque los principios activos se van consumiendo a medida que me voy exponiendo al sol. Yo creo que estamos más cerca de formar una cultura de fotoprotección. Ya las personas, los jóvenes, tienen mucho más incorporado el cuidado personal en forma global, lo que es el punto de vista físico y la alimentación, y el sol es parte de eso. Ya está muy impuesto en la cultura el skincare, donde siempre está el protector solar, sobre todo en las mujeres, está en la rutina diaria, capaz que no a nivel poblacional, pero sí en determinados grupos. Hay más información, las personas acceden a la información, si la quieren tener, la pueden tener, pero tenemos como contraparte que la cultura del bronceado, ¿no? Que eso del bronceado saludable, de que si estoy bronceada me veo mejor, y eso es lo que nos da un poquito marcha atrás a todos los esfuerzos que nosotros hacemos con las campañas y la educación. No existe el bronceado saludable, sabemos que para que haya bronceado tiene que haber daño del ADN, para que haya bronceado tiene que haber melanogénesis, tiene que haber melanina, y eso siempre que se produce ese proceso hay daño, tiene que haber daño solar. Entonces el concepto de bronceado saludable nosotros tenemos que erradicarlo e inculcarlo en la población de que eso no es así, que si me bronceé me lastimé. Podríamos empezar otro programa acá solo con lo que hemos ido conversando, ¿no? Las cosas, las creencias, nuestra generación además atravesó distintos momentos desde la época donde para estar en la tapa de una revista, yo qué sé, las modelos se tenían que broncear, colegas nuestros que hacen culto de la cama solar, en fin, de todo un poco. Sí, bueno, Carolina nos decía también que el sol tiene sus beneficios también en la piel, obviamente, ¿no? Digo, es importante, pero que es importante cuidarse, ¿no? Estar al aire libre, protegidos, si estamos ahora que no son correctas, es decir, el índice UV es muy alto, con gorro, con lentes de sol, con protector solar, con ropa más bien oscura, y bueno, eso que es muy importante por lo que ella decía, no estar bronceado es lastimarse también. Pero muy bien. Bueno, cerramos el año y, chica, vos Alejandra, sé que tenías algunas cosas que no querías dejar de decir en este momento. Bueno, quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras del canal, obviamente, por acompañarnos un año más en hacer sobre ciencia. Y quiero mandar un saludo a alguien que hace mucho tiempo que me pide que le mande saludos, así que le mando saludos a Sandra, que es la mamá de Gastón y de Facundo, así que un saludo muy grande para ella. Muy bien. Bueno, y yo también, por supuesto, para terminar el año, porque es momento de balances, sin hacer demagogia, pero la verdad que para nosotros es lindo cuando la gente en la calle te dice que ve el programa, que le gusta el contenido que hacemos, que ve la ciencia porque ve sobre ciencia. Por supuesto, para esas personas va este último programa un saludo, porque la verdad que, bueno, que nos estimula y nos ayuda a seguir, y en particular a Walter, un amigo de la familia que nos ve siempre. Muy bien, y antes de ir a la tanda, Alexandra, en nombre de todos, ¿no? Y Daniela también en nombre de todos, agradecían a todas las personas que hacen posible que este programa salga al aire, a todas las personas que si no estuvieran del otro lado de la pantalla, tampoco harían posible que este programa salga al aire, pero en este pequeño video que vamos a ver ahora, también queremos agradecerle a todos los que aceptan ser parte de Sobre Ciencia, como entrevistados, como en algún caso columnistas, como personas que nos cuentan, que nos ayudan a conocer un poquito más de la investigación. Y entonces este es un mini backstage que tiene que ver con esos rodajes, con esos momentos que compartimos cuando salimos a hacer Sobre Ciencia fuera de los estudios del canal. ¿Aplaudos? Ah, yo pensé que iban a hacerlo ustedes. ¿Ahí? Ahí, ahora sí, perdón. La próxima vez traigo los bombones, ¿está, Marita? Más fuerte, a ver.
Y después falta uno, así que no se copen. Ahí va. Hoy. Divino. ¿Yo? Falta luz, cámara, acción, nada más y estamos pronto. ¿Está? Presentó Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Hoy arrancamos sobre ciencia diciendo que quienes hacemos este programa estamos convencidos de que el conocimiento, de que el capital humano y el capital natural de este país, pero aplicado con inteligencia, con conocimiento, es la clave para dar un paso sólido, firme, hacia adelante, hacia un lugar que soñamos todos mejor. Vamos a darle contenido sólido a esto y no solamente a lo que sería casi una expresión de deseos o una expresión de lo que hacemos día a día. Y le agradecemos mucho la invitación y que recogió un poco la idea para venir a acompañarnos y hablar de esto aquí a estudios al doctor Luis Bértola, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, doctor en Historia Económica, aún docente de Facultad de Ciencias Sociales, Luis, aún en la actividad, muy bien, de la Universidad de la República. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias. Primero lo más reciente, acabamos de terminar esta parte del ciclo electoral presidencial y en lo personal, en la campaña, en los discursos, en los dichos, en las propuestas, encontré poquito de lo que personalmente me gustaría escuchar y quiero conocer tu reflexión sobre verdaderas estrategias, acuerdos grandes, macro, que saquen, digamos, del lugar donde tenemos guardado el conocimiento y lo pongamos a trabajar. No sé cómo lo viste tú, Luis. Bueno, creo que en general no me corresponde a mí hablar mucho de estas cosas. La campaña, como dicen creo muchos de los expertos, dirige más a cuestiones de sentimientos, afectivas, y todo el mundo se queja de que hubo poco debate sustantivo, de ideas, de programas. Esa es incluso una acusación cruzada entre candidatos y partidos. Yo creo de todas formas que más allá de la campaña, estos temas han estado presentes y están muy presentes. Yo diría que si comparamos con periodos anteriores, estamos mucho mejor. Creo que se habla mucho más, hay más ideas, más reflexión sobre todo esto. Entonces, yo separaría el ambiente de la campaña de la discusión real. Bien, y la discusión real, tú dices, a lo largo del tiempo, a lo largo de estas décadas, ves que se está consolidando, que hay un interés en debatir colectivamente los temas de desarrollo a partir del conocimiento. Como te digo una cosa, te digo la otra. Sí. A mí me gustaría que hubiera mucho más, ¿no? Claro. Y me gustaría que las propuestas en este campo fueran mucho más contundentes, más firmes. Pero bueno, si uno lee las bases programáticas del Frente Amplio, que es a lo que debemos atenernos ahora, sabiendo que va a gobernar, yo diría, hay mucha cosa sobre esto, ¿no? Se habla mucho de la necesidad del desarrollo sostenible, de un desarrollo basado en el conocimiento, de la necesidad de incorporar el conocimiento a la transformación de la matriz productiva, a la necesidad de pensar la transformación de la matriz productiva con contenidos de igualdad, de equidad, y incorporando, creo que por suerte, con cada vez más conciencia, el problema ambiental. Es decir, son esos tres elementos. Yo le sumaría un cuarto elemento que es la idea de que toda política de desarrollo tiene que estar bien anclada en el territorio, porque no hay, digamos, políticas generales que sirven para cualquier contexto, y creo que
bueno, el tema del territorio, vaya, sí ha sido importante, incluso en el resultado electoral, ¿no? Tal cual. Ahora, ese balance entre los 4 elementos que tú sumas, ningún balance es fácil, de ninguna manera, y por algo siempre es una tarea compleja, pero me da la impresión que es de los más delicados, ¿no? Porque desarrollarse de una manera sostenible, con una mirada territorial en un país que la ha tenido bastante escasa siempre, con los temas de igualdad, no parece fácil. No es nada sencillo, y el que diga que es sencillo está mintiendo. Son enormes desafíos, son equilibrios. Lo ideal sería encontrar ámbitos en los que pueda haber una interacción virtuosa entre estos elementos. El que encuentre eso, bueno, es la sellada, pero yo creo que a eso hay que dedicarse, a buscar ese tipo de sinergias y a dirigir la propia investigación científica a esos objetivos. Dijiste algo que puede sonar a pisar callos, ¿no? Dirigir la investigación. Hay gente que le decís dirigir la investigación científica y ya abre los ojos grandes y se pone de punta. Bueno, yo creo que hay este es un equilibrio muy complicado entre, digamos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología como un proceso endógeno, digamos, que la ciencia debe seguir sus propias preguntas, y como a mí me gusta decirle, no le podemos pedir a los científicos que hagan crecer un poco el PIB o que hagan crecer el IDH para decir que una investigación es relevante. Creo que la ciencia y a los científicos hay que preservarles un ámbito específico donde los criterios de evaluación y las elecciones de temas y de problemas tienen una razón científica pura. Pero también estaríamos equivocándonos mucho si nos olvidamos de que también la ciencia tiene que estar al servicio del desarrollo de la sociedad. Hace poco un conglomerado, un consorcio de universidades trabajó en un proyecto que se llamó Strings, viendo qué vínculo hay entre la investigación y los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen como 17 áreas. Sí. Entonces recurrieron a las bases de datos más importantes de revistas y trataron de cruzar, a ver, ¿con qué objetivo? Y descubrieron que solo el 20% de la investigación tenía algún vínculo claro con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y te diría aún más, si nosotros imaginamos en qué ámbito está habiendo más desarrollo científico-tecnológico en este momento, seguramente es en la industria armamentística. Entonces, no sería justamente uno de los ODS. Yo digo, ¿no? Entonces, es clarísimo que nosotros precisamos vincular a la ciencia y la tecnología con los objetivos de desarrollo social. ¿Cómo conciliar esos dos aspectos? Es un equilibrio complicado, pero que creo que hay que hacer todos los esfuerzos por mantenerlo, ¿no? Esta pregunta es muy personal, digamos, no tiene una base académica, pero sí tal vez algo desde un punto de vista tuyo, que es lo que me gustaría conocer. Si uno tuviera que escalar, digamos, la situación, o sea, Uruguay está en un proceso, vos decías, bueno, se habla más que antes, menos de lo que se debería, discutimos un poco más de estos temas, pero si tuviéramos que ponernos en un término de bajo a alto, ¿estamos en un buen lugar para discutir colectivamente y ponernos a trabajar en un esquema de desarrollo basado en el conocimiento? Yo diría que estamos en un momento muy promisorio. Bien. Primero porque estamos en un momento que no nos va a venir nada de regalo, ¿no? Antes tuvimos 15 años, me refiero a los gobiernos del Frente, a los 2 primeros gobiernos del Frente Amplio, en un entorno exterior muy favorable. Yo tengo la idea de que lo que nos espera en los próximos 10, 15 años es un entorno internacional muy complejo, dominado por una lucha hegemónica que no tiene clara solución por el momento, que va a estar surcado por conflictos calientes en distintos lugares, esperemos que no a nivel global. Entonces, en ese contexto yo creo que más que nunca va a ser necesario asentar el bienestar en las propias creaciones, en la propia construcción de políticas nacionales y ojalá que regionales, a pesar de que el entorno regional es también muy complejo y poco promisorio.
Pero yo creo que estamos en un buen momento y dejando a un lado el tema de las mayorías parlamentarias, que juega, pero no va por ahí. Yo creo que es necesario, y sé que es fácil decir esto, pensar en políticas de Estado, en políticas de largo aliento. Creo que es un momento en el que cualquiera tiene que hacer los mayores esfuerzos para construir en este campo políticas estables, duraderas, que puedan trascender 1, 2, 3, 4 periodos de gobierno, porque en este campo los resultados se ven a largo plazo. Claro. Entonces, yo tengo cierta esperanza de que podamos entrar en una senda en la que se siga construyendo, porque no podemos decir que no se hizo nada. Tenemos la ANI, tenemos el Sistema Nacional de Investigadores, tenemos amplio desarrollo de los posgrados, tenemos la nueva UTEC, tenemos muchas cosas sobre las que construir, pero lo que nos falta es el componente sistémico. Claro. Nos está faltando anudar todo esto. Las construcciones que se hicieron en periodos pasados no fueron muy... No quiero decir inteligentes, porque era que no es que nadie fuera inteligente, pero habían muchos bloqueos, poca sinergia entre los componentes del sistema. Tuvimos una solución para la investigación, que fue una secretaría, que fue casi que una concesión, que no tuvo peso político ninguno. Tuvimos, por otra parte, políticas de desarrollo productivo que no estaban fuertemente ancladas en las políticas de ciencia y tecnología. En los últimos 5 años se desmontaron esfuerzos de construir la dirección de planificación, estudios prospectivos. Lo de la prospectiva es fundamental porque con la velocidad que tiene el cambio tecnológico, con los cambios que se producen, solamente teniendo una actividad permanente de imaginar el futuro, junto con los distintos actores sociales, es que uno puede implementar políticas, porque si uno pone a 4 o 5 genios a hacer un plan de desarrollo que después a nadie le interesa y a nadie le sirve, no va a servir de nada y quedar en un cajón. Entonces es importante mantener una actividad permanente de planificación evolutiva, prospectiva y diseños de políticas que se pueda ir realimentando sobre la base de un fuerte acuerdo. Me hiciste recordar, hace 10 años hubo un intento, un esfuerzo, tal vez no lo suficientemente potente, de pensar el Uruguay del 2030, que no parecía mucho, pero parecía un suficiente espacio como prospectarse. Hoy estamos mucho más cerca, ese esfuerzo no se sistematizó y aún así sigue siendo muy incierto el 2030, que está acá nomás. Sí. Bueno, lamentablemente ese esfuerzo fue muy loable, pero se concluyó cuando concluyó el gobierno del Frente Amplio y luego toda esa, como decía antes, toda esa estrategia se discontinuó. Incluso los propios gobiernos del Frente Amplio no fueron muy consecuentes en estas políticas. Entonces, insisto, tenemos experiencias estupendas como la primera transición energética, donde efectivamente hubo un acuerdo nacional y el resultado fue fantástico. Es cierto, se apoyaba en el rol central de una empresa pública como UTE, que era el gran articulador de ese mercado y facilitó las cosas. Pero bueno, es una muestra de que se pueden lograr acuerdos nacionales duraderos en el desarrollo de políticas que realmente puedan mover la aguja y que puedan transformar nuestra estructura productiva. En los últimos minutos hay algo que sobrevoló esta conversación y quiero pedirte tu opinión. Uno tiene la sensación de que hoy tenemos un capital humano que, bien apoyado, bien contenido, podría ayudarnos a dar algunos pasos. Pero también miramos un poquito más atrás y vemos que el sistema educativo hoy no está entregando una formación como sí entregaba hace 20 años, ese Uruguay educado que nos enorgullecía. ¿Podemos tener un cuello de botella serio cuando planteemos la necesidad de generar más gente con conocimiento? No hay duda. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. En el diagnóstico de que ahí tenemos un cuello de botella, que tenemos un problema muy serio, que la gente que lleva a la formación terciaria, hay muchos que llegan con déficit y no llegan todos los que tienen que llegar. Necesitamos universalizar la formación terciaria. Todo el mundo sabe que hay un problema. Hasta ahora no ha aparecido quien le ponga el cascabel al gato y que pueda hacer esa reforma. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer y una de ellas es
yo quiero insistir con esto, necesitamos una institucionalidad para promover el desarrollo científico-tecnológico, pero esa institucionalidad tiene que preservar ámbitos de autonomía, pero tiene que estar muy fuerte ligada a las políticas de desarrollo en general, productivas, sociales y que contengan el aspecto medioambiental. Si no logramos una sinérgica construcción en ese campo, estamos mal. Esperemos que hayan avances en esa dirección. Y te despido con otra pregunta muy de corte personal. Hace tal vez 60 años que Uruguay tiene una gran tradición de pensar en términos de desarrollo y se fundó una escuela de pensamiento que permeó al resto del continente con aquella CIDE, aquella Secretaría de Desarrollo y demás. ¿Qué pasó, Luis? ¿Por qué eso no es culpa de un gobierno dictatorial que desarmó todo o nunca nos hicimos cargo de esto? Tal vez podríamos empezar otra nota con esta pregunta, pero bueno, te la elijo para despedirte. Mucho gusto, pero para hacerte una respuesta breve. Yo no sería tan ambicioso de creer que la CIDE permeó al continente, sino que más bien es al revés. La CIDE fue parte de un clima general, global, que fue el desarrollo, digamos, de la teoría del desarrollo en general y de las políticas de desarrollo como una alternativa a lo que en su momento fueron las políticas keynesianas para los países desarrollados. Había un ambiente de que los países periféricos, subdesarrollados, como se les llamaba en aquel momento, tenían que tener políticas diferentes. Ese momento cambió, porque también cambió el mundo. Vino Thatcher, vino Reagan, vinieron otras modas ideológicas y de políticas económicas que desandaron y que hicieron perder, que esas miradas perdieran vigor, y eso se manifestó también en Uruguay. La idea de la planificación se mantuvo más tiempo, porque hasta incluso durante la dictadura hubo planes de desarrollo. Lo que se perdió fue todo el componente social que iba asociado a una idea del desarrollo mucho más integrador. Yo creo que ahora estamos felizmente volviendo a la idea a una reconceptualización del desarrollo y sobre todo a la idea de las políticas. Las políticas de desarrollo están de vuelta, y déjame decir lo último. Hoy estamos muy convencidos de que son necesarias las políticas porque los mercados se han mostrado claramente incapaces de resolver el tema ambiental. Pero yo voy más. Los mercados también se han mostrado incapaces de resolver el problema del desarrollo. Entonces, hoy las políticas están de vuelta y están de vuelta en los países desarrollados. La política industrial, que aquí fue tan denostada, hoy es de lo que se habla en los países desarrollados. Y nosotros tenemos que ser capaces de recuperar también la idea de la necesidad de estas políticas de desarrollo productivo con estos componentes y pensarlas desde nuestras realidades para afrontar nuestros problemas. Y para eso hace falta conocimiento, investigación, mucho conocimiento, capital humano. Y muchos científicos, ¿no? No necesariamente toda la ciencia hay que hacerla acá, pero si nosotros no tenemos científicos y no tenemos tecnólogos, es muy difícil que podamos resolver nuestros propios problemas. Luis Bértola, un placer cerrar el ciclo 2024 con esta conversación de Sobre Ciencia. Un placer para mí haber estado acá contigo y bueno, ojalá que este programa siga con mucha fuerza en los años por venir. Un año más seguiremos seguro y seguramente volveremos a conversar porque estos temas son los que nos dan un norte para orientarnos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Amigos televidentes, amigas televidentes y quienes nos siguen por las demás plataformas, simplemente despedirnos por este 24. Como decíamos también al inicio, estaremos de vuelta en 2025 aquí en TV Ciudad. Así que nada, nos esperan un ratito y en marzo estamos de nuevo. Muchas gracias por su compañía a lo largo de todo el año.